¿Alguna vez te has sentido en medio de una batalla invisible? ¿Te has preguntado cómo enfrentar los desafíos que te asaltan no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual? Prepárate para una revelación que cambiará tu vida. En este video, te llevaremos a través del misterioso y poderoso arsenal que Dios ha preparado para ti, la armadura de Dios. No es una simple metáfora, es una herramienta divina que te equipa para triunfar sobre cualquier adversidad. En las próximas líneas, nos sumergiremos en un viaje fascinante a través de los elementos de esta armadura divina. Cada pieza, desde el cinturón de la verdad hasta la espada del Espíritu, tiene el potencial de transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Prepárate para explorar cómo esta armadura espiritual puede convertirte en un guerrero invencible en la batalla de la vida, equipándote no solo para sobrevivir, sino para triunfar en cada desafío que enfrentes. ¿Estás listo para armarte con el poder de Dios y enfrentar tus batallas con una confianza inquebrantable? Acompáñanos en este viaje revelador y descubre cómo la armadura de Dios puede ser tu aliada más poderosa en la conquista de tus metas y sueños. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale like si este video te inspira y compártelo con todos tus amigos y familiares que también necesitan armarse con esta poderosa herramienta. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Queremos saber cómo este mensaje está impactando tu vida o cómo planeas utilizar la armadura de Dios en tu día a día. Tu interacción es vital para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que enriquece y transforma vidas. Número 1. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos los días enfrentamos batallas que no siempre podemos ver, pero son tan reales como cualquier otra. A veces, esas luchas vienen disfrazadas de preocupaciones, de conflictos en nuestras relaciones, de tentaciones que parecen pequeñas, pero que intentan apartarnos de la verdad. Estas batallas no son simplemente problemas humanos, son espirituales. Como nos dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. El enemigo utiliza todo tipo de tácticas sutiles para desviarnos del propósito de Dios. Imagina estar en medio de un conflicto sin darte cuenta de que estás en una guerra. ¿Cómo te defenderías? No podrías. Pero cuando te das cuenta de la realidad de esta batalla espiritual, te preparas, te armas, te equipas. Y aquí es donde entra la armadura de Dios. No es una armadura física, claro está, pero es mucho más poderosa que cualquier protección terrenal. Es espiritual y nos cubre por completo, desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones. Dios nos ha dado todo lo necesario para enfrentar cada acechanza del enemigo. Pero, ¿cómo nos preparamos? La preparación espiritual es fundamental, y no solo se trata de leer la Biblia de vez en cuando o de asistir a la iglesia los domingos. Se trata de estar siempre alerta, de desarrollar una mentalidad de guerrero espiritual. Esto significa que debemos estar conscientes de que el enemigo no descansa y que debemos estar listos para resistir. Ser guerreros espirituales implica estar en constante relación con Dios, porque de Él viene nuestra fuerza. Si no estamos conectados con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, es como intentar luchar sin armas. Es como estar en medio de la batalla sin protección. Ahora bien, hablemos de la armadura. Imagina, cada mañana, cuando te despiertas, que te ciñes el cinturón de la verdad. ¿Qué significa esto? Significa vivir en la verdad de Dios, en la autenticidad, ser honestos con nosotros mismos y con los demás. El enemigo es conocido como el padre de la mentira, y su objetivo es confundirnos, hacernos dudar de lo que es verdad. Pero cuando nos vestimos con el cinturón de la verdad, estamos firmes en la palabra de Dios. Sabemos quiénes somos, sabemos qué es real. Luego está la coraza de justicia. Esta coraza protege nuestro corazón, nuestras emociones. Vivir en justicia significa tomar decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios, caminar en rectitud, y cuando hacemos esto, el enemigo no puede tocarnos en esa área. Cuando decidimos hacer lo correcto, cuando somos justos, estamos cubiertos. El calzado del Evangelio de la Paz nos permite estar listos para avanzar en cualquier situación. No importa qué tan turbulento sea nuestro entorno, cuando estamos calzados con la paz de Dios, caminamos firmes. No es una paz que el mundo pueda darnos,
Es una paz que viene de saber que Dios está en control, que pase lo que pase, su plan se cumplirá. El escudo de la fe es nuestra defensa contra los ataques más feroces. Los dardos encendidos del enemigo vienen en forma de dudas, temores, acusaciones. Pero cuando levantamos el escudo de la fe, esas dudas no nos tocan, esos temores no nos paralizan. La fe es lo que nos permite seguir adelante, confiando en que Dios está con nosotros, en que Él pelea nuestras batallas. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. Muchas de las batallas más fuertes que enfrentamos ocurren en nuestra mente. Pensamientos de fracaso, de miedo, de inseguridad. Pero cuando usamos el yelmo de la salvación, recordamos que somos hijos de Dios, que somos salvos y que nada ni nadie puede cambiar eso. Por último, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra única arma ofensiva y es poderosa. Cuando conocemos la palabra, podemos usarla para atacar las mentiras del enemigo. Así como Jesús respondió al diablo con las Escrituras en el desierto, nosotros también debemos hacerlo. Así que cada día debemos vestirnos con la armadura de Dios, asegurarnos de que estamos listos para cualquier batalla, porque la victoria ya está asegurada. Cristo ya ganó, y nosotros en Él somos más que vencedores. Número 2. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos los días enfrentamos situaciones que, en apariencia, parecen solo parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Problemas familiares, dificultades en el trabajo, tentaciones que surgen de repente, incluso pensamientos de desánimo o duda que nos llegan cuando menos lo esperamos. Lo que a veces no entendemos es que detrás de muchos de estos momentos hay una lucha espiritual más profunda. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es solo contra personas o situaciones, sino contra fuerzas espirituales de maldad que operan en este mundo. ¿Te has detenido a pensar en eso? Es fácil olvidar que existe un reino espiritual que influye en lo que vivimos en el mundo material. Efesios 6:12. Nos recuerda que hay principados y potestades, fuerzas invisibles que buscan desviarnos del camino de Dios. A veces nos enfocamos solo en lo visible, en lo que está frente a nuestros ojos, pero la realidad es que hay batallas espirituales que se libran cada día, aunque no podamos verlas. Y esto no es para asustarnos, sino para hacernos conscientes de que debemos estar preparados, alertas, porque la lucha es real. Por eso es crucial diferenciar entre los conflictos que parecen solo humanos y las batallas espirituales subyacentes. Puede que un conflicto con un compañero de trabajo o un amigo parezca solo una diferencia de opiniones, pero si lo miramos desde una perspectiva espiritual, podríamos estar viendo un ataque del enemigo para sembrar división o desánimo. Satanás y sus huestes espirituales son expertos en usar situaciones aparentemente inofensivas para alejarnos del propósito de Dios. Es importante tener el discernimiento para entender cuándo estamos ante una de estas batallas. Lo interesante es que la Biblia también nos habla de la jerarquía de estas fuerzas espirituales. Los principados y potestades no son solo términos al azar, son rangos de autoridad en el reino espiritual maligno. Satanás no actúa solo, tiene un ejército organizado bajo su mando. Es como un ejército con estrategias bien pensadas para atacar a los hijos de Dios. Esto es algo que puede parecer difícil de creer en un mundo que nos enseña a solo confiar en lo que podemos ver o tocar, pero el reino espiritual es real, y la Biblia nos da las herramientas para entenderlo mejor. Cuando hablamos de los gobernadores de las tinieblas, estamos refiriéndonos a estas entidades que influyen en los sistemas mundiales actuales. ¿Has notado cómo la maldad parece estar profundamente arraigada en ciertos aspectos de la sociedad? Ya sea en la corrupción, la violencia o la injusticia, podemos ver la mano de estos gobernadores. Pero lo más importante es reconocer que detrás de cada manifestación de oscuridad hay una táctica espiritual diseñada para apartarnos de la luz de Dios. Las huestes espirituales de maldad no operan de manera aislada, sino que trabajan en conjunto para oponerse a los planes de Dios. Se organizan, planifican y actúan en áreas donde somos más vulnerables, como nuestras emociones, relaciones o pensamientos. Por eso es esencial que identifiquemos esas áreas de nuestra vida que pueden ser susceptibles a sus ataques
y fortalezcamos nuestra defensa espiritual en esos lugares. ¿Y dónde sucede esta batalla? En las regiones celestes, ese ámbito espiritual del que habla Efesios. Aunque no lo veamos, las batallas espirituales afectan el mundo físico. Pueden influir en nuestras decisiones, en nuestras emociones y hasta en la forma en que interactuamos con los demás. Por eso es tan importante que estemos conscientes de lo que ocurre en el mundo espiritual y cómo eso impacta nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo nos defendemos y contraatacamos? Debemos adoptar una mentalidad de guerreros espirituales, utilizando las armas que Dios nos ha dado, la oración, la fe y su palabra. Estas son nuestras armas más poderosas. La oración no es solo hablar con Dios, es también una forma de interceder, de batallar por nuestras vidas y las de los demás. La fe nos permite mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece tambalear. Y la palabra de Dios es nuestra espada, capaz de cortar cualquier mentira del enemigo. Lo más maravilloso de todo esto es que, aunque estemos en medio de esta lucha, tenemos la seguridad de que la victoria ya está asegurada en Cristo. Dios es más poderoso que cualquier fuerza de maldad y nos ha dado autoridad en su nombre. Cada vez que enfrentamos una tentación y resistimos, o cuando nos levantamos después de una caída, estamos celebrando una victoria en la batalla espiritual. Así que no temas. La lucha es real, pero también lo es nuestra victoria en Cristo. Número 3. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La vida cristiana no está exenta de dificultades, ¿verdad? Todos enfrentamos días malos, días en los que las pruebas y las tentaciones parecen más grandes que nuestra fuerza, días en los que nuestra fe se pone a prueba. No es si esos días llegarán, sino cuándo. Y es precisamente por eso que necesitamos estar siempre preparados. Dios nos advierte en su palabra. Esos momentos vendrán, pero también nos dice que podemos estar listos para resistir. Imagínate que un soldado va a la batalla sin su armadura. Sería impensable, sería vulnerable, completamente expuesto. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, necesitamos estar constantemente equipados. No podemos esperar hasta que el ataque llegue para correr a buscar la armadura. Necesitamos ponérnosla cada día, anticipándonos a los desafíos, porque si esperamos hasta el último minuto, puede ser demasiado tarde. Es por eso que nuestra preparación debe ser proactiva, no reactiva. No se trata de esperar a que todo se derrumbe para buscar a Dios, sino de estar en constante comunión con Él, fortaleciendo nuestra fe día a día. La armadura de Dios es nuestra defensa. Cada pieza tiene un propósito específico. El cinturón de la verdad, por ejemplo, es lo que sostiene todo lo demás. Sin la verdad, estamos perdidos. En un mundo lleno de mentiras y engaños, la verdad de Dios es lo que nos mantiene firmes, lo que nos da una base sólida sobre la cual construir. Cuando vivimos en la verdad, estamos protegidos de la confusión y el engaño. La coraza de justicia es lo que protege nuestro corazón, nuestras emociones. A veces, las acusaciones y las críticas pueden herirnos profundamente. Pero cuando estamos cubiertos con la justicia de Dios, esas heridas no pueden penetrar. No vivimos según nuestras obras o nuestro mérito, sino según la justicia que Cristo nos da. Y eso nos da una protección inmensa contra la culpa y la condenación. Luego tenemos el calzado del Evangelio de la paz. ¿Alguna vez has notado cómo cuando estás en paz, puedes enfrentar cualquier cosa? La paz que viene de Dios es diferente a cualquier paz que el mundo puede ofrecer. Es una paz que te sostiene, que te permite caminar con seguridad, sin importar cuán turbulento sea el terreno. Estar listos para compartir el Evangelio y llevar esa paz a otros también nos da una estabilidad increíble en nuestra propia vida. El escudo de la fe es nuestra primera línea de defensa. Cuando las dudas, los temores y los pensamientos negativos atacan, es nuestra fe la que nos protege. La fe no es solo creer en Dios en los buenos tiempos, es confiar en Él incluso cuando todo parece estar en contra. Cuando levantamos nuestro escudo de fe, esos ataques no pueden tocarnos. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. La batalla espiritual a menudo comienza en nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces has luchado con pensamientos de inseguridad, de fracaso, de temor? El enemigo sabe que si puede controlar tu mente, puede controlar tu vida. Pero cuando llevamos puesto el yelmo de la salvación, nuestros pensamientos están protegidos. Sabemos quiénes somos en Cristo
sabemos que somos salvos y eso nos da una seguridad inquebrantable. Por último, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra única arma ofensiva. No solo estamos llamados a defendernos, sino a avanzar, a tomar territorio. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó la Escritura para contrarrestar cada tentación. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando el enemigo nos ataca con mentiras, respondemos con la verdad de la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que, cada día, debemos vestirnos espiritualmente con estas piezas. Cuando tomamos decisiones éticas en el trabajo, estamos usando el cinturón de la verdad. Cuando enfrentamos críticas injustas, nos protegemos con la coraza de justicia. Cuando hay conflictos en nuestra familia, calzamos nuestros pies con la paz del Evangelio. Y cuando las noticias nos desaniman, levantamos el escudo de la fe. Todo esto lo hacemos con la mente protegida por la salvación y con la espada del Espíritu en la mano, listos para contrarrestar cualquier mentira que se nos presente. Así que cada día, tomemos la decisión de vestirnos con la armadura de Dios. No esperemos hasta que llegue el día malo para buscar protección. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir. Ahora depende de nosotros usarlo, porque con su armadura, la victoria está asegurada. Número 4. Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La vida cristiana nos llama a estar firmes, a resistir. Pero, ¿qué significa realmente estar firmes? Cuando hablamos de firmeza espiritual, no estamos hablando de una actitud rígida o testaruda, sino de una postura interior de confianza en Dios, una estabilidad que viene de conocer la verdad y practicar la justicia. En Efesios 6:14, Pablo nos insta a ceñirnos con el cinturón de la verdad y a vestirnos con la coraza de justicia. Estas dos piezas de la armadura de Dios son fundamentales para resistir los ataques del enemigo y mantenernos en pie, incluso en medio de la batalla. La verdad, hermanos, es esencial. Es lo que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece tambalear. Y no me refiero solo a la verdad como un concepto abstracto, sino a la verdad que Dios ha revelado en su palabra. La verdad de quién es Él, la verdad de quiénes somos en Cristo. Es esta verdad la que nos ciñe, la que nos prepara para cada desafío que enfrentamos. Cuando vivimos de acuerdo con la verdad de Dios, estamos viviendo en integridad, en autenticidad. No estamos tratando de aparentar, de esconder o de vivir una doble vida. La verdad nos libera, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué pasa cuando no llevamos puesto el cinturón de la verdad? Nos volvemos vulnerables. Las mentiras del enemigo nos alcanzan con mayor facilidad. Nos vemos atrapados en la confusión, la incertidumbre y la falta de claridad sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Es como salir a una batalla sin estar realmente listos, sin la base firme que necesitamos para enfrentarnos al enemigo. Luego tenemos la coraza de justicia. Si el cinturón de la verdad sostiene todo lo demás, la coraza de justicia es lo que protege nuestro corazón. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la justicia que Cristo nos ha dado, no por nuestras obras, sino por su sacrificio. Su justicia nos cubre, nos protege de las acusaciones del enemigo, de la culpa y del sentimiento de no ser dignos. Pero también hablamos de la justicia que practicamos, de cómo nuestras acciones reflejan esa justicia que hemos recibido. Cuando vivimos de manera justa, estamos viviendo en alineación con la voluntad de Dios, y eso nos brinda una protección espiritual increíble. Imagínate un soldado en una batalla sin una coraza. Sería un blanco fácil para las flechas y los ataques. Así es cuando tratamos de vivir la vida cristiana sin la justicia de Dios. Nos volvemos vulnerables a las críticas, a las tentaciones, a las dudas. Pero cuando nuestra vida está cubierta con la justicia de Cristo y cuando nos esforzamos por vivir de manera justa, esos ataques no pueden penetrar nuestro corazón. Lo hermoso de todo esto es que la verdad y la justicia no son piezas separadas que funcionan por sí solas, sino que se complementan entre sí. La verdad nos lleva a la justicia, y la justicia se sostiene sobre la verdad. No podemos vivir de manera justa si no estamos anclados en la verdad, y la verdad en sí misma nos impulsa a buscar lo que es justo, lo que agrada a Dios.
Estas dos piezas de la armadura trabajan juntas para darnos una defensa espiritual sólida. Entonces, ¿cómo nos preparamos cada día con verdad y justicia? Es un proceso diario. Cada mañana necesitamos ceñirnos con la verdad al meditar en la palabra de Dios, al recordar quién es Él y quiénes somos nosotros en Cristo. Y esa verdad debe reflejarse en nuestras decisiones, en la forma en que vivimos, en nuestra honestidad e integridad. De la misma manera, necesitamos vestirnos con la coraza de justicia al tomar decisiones éticas, al buscar activamente hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Por supuesto, el enemigo va a intentar atacar, va a lanzar mentiras para desestabilizarnos, va a tratar de hacernos sentir culpables o indignos. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos la verdad y la justicia. Esos son los escudos que nos permiten resistir y mantenernos firmes. La verdad nos recuerda que somos hijos de Dios, y la justicia nos asegura que estamos cubiertos por su gracia. La verdad y la justicia no solo nos protegen a nosotros, sino que también transforman nuestras relaciones y nuestro entorno. Cuando vivimos en verdad y justicia, nuestras relaciones personales se fortalecen porque hay confianza, porque hay autenticidad. La verdad elimina las máscaras y la justicia establece un estándar de integridad que beneficia a todos los que nos rodean. Así que, cada día, hagamos un compromiso de fortalecernos en la verdad y la justicia. Reflexionemos en nuestras vidas, confrontemos cualquier área donde hemos permitido que la mentira o la injusticia se infiltren y decidamos vivir según los principios de Dios. Porque cuando lo hacemos, no solo estamos protegiendo nuestra alma, sino que también estamos siendo testigos de la gracia transformadora de Dios para los que nos rodean. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para estar firmes. La verdad y la justicia son nuestros pilares. Vamos a ceñirnos con ellas cada día y a caminar con la confianza de que estamos completamente equipados para cualquier batalla. Número 5. Efesios 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Imaginen que están a punto de emprender una larga caminata, un viaje lleno de retos. ¿Qué tipo de calzado elegirían? Nadie comenzaría una travesía importante sin zapatos adecuados, y en la vida espiritual ocurre lo mismo. Dios nos dice en Efesios 6:15 que debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este calzado no es algo físico, es el Evangelio de la paz, lo que nos permite caminar seguros y avanzar, aún en los momentos más difíciles. El calzado era una parte vital de la armadura de un soldado romano. Sus sandalias no eran simples zapatos, estaban diseñadas para ofrecer estabilidad en medio del terreno irregular y protección frente a cualquier peligro en el camino. De manera similar, el Evangelio de la paz nos da estabilidad espiritual. Nos mantiene firmes, aunque el terreno de la vida sea incierto y los desafíos nos quieran hacer caer. La paz que recibimos del Evangelio es como ese calzado que nos permite mantenernos firmes y continuar avanzando, sin importar lo que enfrentemos. Y cuando hablamos del Evangelio de la paz, no nos referimos solo a la paz en un sentido superficial, sino a una paz profunda y verdadera que viene de Dios. Es la paz que nos reconcilia con Él y nos reconcilia con los demás. Jesús mismo dijo en Juan 14, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». La paz del Evangelio no es temporal ni depende de las circunstancias. Es una paz que perdura, que nos sostiene incluso en los tiempos de prueba y dificultad. Estar calzados con este Evangelio significa estar preparados para compartir esa paz, para llevarla a otros. La palabra apresto implica estar listos, con disposición para actuar. No podemos quedarnos quietos cuando conocemos este mensaje de reconciliación y esperanza. Debemos estar siempre listos para avanzar, para compartir lo que hemos recibido. Pero, ¿cómo podemos estar siempre preparados para compartir el Evangelio? A través del estudio constante de la palabra, la oración y la comunión con Dios. Es ahí donde afinamos nuestras habilidades para comunicar este mensaje de paz, de forma clara y efectiva. El Evangelio también es nuestra base de estabilidad. Nos ancla en medio de las tormentas de la vida. Cuando todo parece caótico, cuando las circunstancias parecen fuera de control, el Evangelio nos recuerda que estamos en las manos de Dios, que hemos sido reconciliados con Él. Esa verdad nos mantiene en paz, nos da la fuerza para seguir adelante. Es como tener una roca firme bajo nuestros pies. No importa cuán fuerte sea la tormenta, podemos mantenernos en pie porque nuestra seguridad
no está en las circunstancias, sino en el mensaje del Evangelio. Además, no se trata solo de mantenernos firmes, sino de avanzar con este mensaje de paz. Dios nos ha llamado a ser mensajeros activos del Evangelio, a llevar su paz a aquellos que están en conflicto, a quienes viven en angustia y ansiedad. Este mundo está lleno de división, de lucha, y el Evangelio es la respuesta a ese caos. Nosotros somos llamados a ser embajadores de su paz, a llevar la luz de Cristo a los lugares más oscuros. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras otros necesitan oír este mensaje que transforma vidas. Y al hacerlo, nuestra paz interior se convierte en un testimonio poderoso. Las personas notan cuando alguien vive en paz en medio de la tormenta. Esa paz es un escudo contra la ansiedad y el miedo, y la gente a nuestro alrededor lo percibe. Cuando otros nos ven caminar con seguridad y confianza, a pesar de las dificultades, comienzan a preguntarse de dónde viene esa paz. Es entonces cuando podemos decirles, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Dios puede dar. Aplicar el Evangelio de la paz no es solo algo espiritual, debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestras relaciones familiares, en el trabajo, en nuestra comunidad. En el hogar, podemos ser promotores de la paz de Cristo, cultivando relaciones basadas en el perdón, la comprensión y el amor. En el trabajo, podemos ser agentes de reconciliación, promoviendo justicia y equidad, buscando soluciones pacíficas en medio de los conflictos. Y en la comunidad, podemos apoyar iniciativas que promuevan la paz y la unidad, como el servicio a los demás y la ayuda a los más necesitados. Así que, cada día, debemos calzarnos con este Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Comenzando con una reflexión sobre la paz que Dios nos ha dado, practicando cómo compartir ese mensaje con otros y viviendo en paz en todas nuestras relaciones. Cada paso que damos con este calzado espiritual nos fortalece para los desafíos y nos prepara para compartir la paz de Cristo donde quiera que vayamos. Recuerden, no estamos solo para resistir, sino para avanzar. Dios nos ha dado este calzado y es nuestra responsabilidad usarlo bien. Estamos equipados con el Evangelio de la paz, listos para caminar con seguridad y compartir su mensaje con el mundo. Número 6. Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagina por un momento estar en medio de una batalla, rodeado por enemigos que lanzan flechas encendidas directamente hacia ti. Lo único que tienes entre tú y esos ataques es un escudo. Un escudo que, si lo mantienes levantado, puede detener cualquier flecha que venga. Ahora piensa en esa imagen en el ámbito espiritual. Eso es lo que Dios nos da con el escudo de la fe. Nos protege de los ataques del enemigo que busca desestabilizarnos, hacernos caer y alejarnos del propósito de Dios. La fe es nuestra protección total. No es un escudo pequeño ni frágil, es algo que cubre completamente nuestras vidas, si lo mantenemos levantado. Y lo hermoso de este escudo es que no solo nos defiende, sino que también es una herramienta activa. No se trata solo de esperar pasivamente los ataques y bloquearlos, sino de avanzar, de mantenernos firmes con la certeza de que, pase lo que pase, Dios es fiel. Si miramos el escudo en tiempos antiguos, como el de los soldados romanos, era una pieza fundamental en la batalla. Estos escudos eran grandes, cubrían gran parte del cuerpo, y estaban diseñados para resistir las flechas encendidas que el enemigo lanzaba. Del mismo modo, nuestra fe está diseñada para resistir los ataques más duros que el enemigo pueda lanzar contra nosotros. Dudas, temores, tentaciones, mentiras. Todos esos son los dardos de fuego del maligno. ¿Has sentido alguna vez que las dudas te consumen? Esos momentos en los que todo parece ir en tu contra y comienzas a preguntarte si Dios realmente está contigo, si su plan es tan bueno como lo dice la Biblia. O tal vez has pasado por momentos en los que el miedo paraliza tus decisiones, donde la incertidumbre te roba la paz. Estos son los ataques del enemigo, diseñados estratégicamente para alejarnos de nuestra confianza en Dios. Sin embargo, cuando levantamos el escudo de la fe, esos dardos pierden su poder. No significa que los ataques dejarán de venir, pero sí significa que no nos dañarán. El escudo de la fe apaga esos dardos, como si fueran flechas que chocan contra una barrera impenetrable. Tomar el escudo de la fe es una acción deliberada. No sucede automáticamente.
No podemos esperar que, al enfrentar una dificultad, automáticamente nuestra fe esté en su punto máximo. Es algo que debemos hacer conscientemente cada día, decidiendo confiar en Dios por encima de nuestras circunstancias. La fe es un músculo que se fortalece cuanto más lo usamos. Y esa confianza se desarrolla a través de la oración, el estudio de la palabra y recordando lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Cuando enfrentamos una situación difícil, ya sea una mala noticia, una crisis familiar o una prueba personal, ahí es donde debemos activar el escudo de la fe. En lugar de sucumbir a la desesperación o el miedo, elegimos creer que Dios tiene el control. Elegimos recordar que, aunque no podamos ver la salida, Dios ya ha trazado el camino. Y cuando hacemos esto, los dardos de duda y miedo se apagan. La Biblia está llena de ejemplos de personas que levantaron el escudo de la fe y vieron la victoria de Dios. David enfrentando a Goliat es uno de los más icónicos. No fue la fuerza física de David la que lo salvó, sino su confianza en que Dios estaba con él. Daniel en el foso de los leones, Pablo y Silas alabando en la prisión, todos ellos eligieron levantar el escudo de la fe en medio de circunstancias que parecían imposibles. Y esa fe no solo nos protege individualmente, sino que, como comunidad de creyentes, cuando nos unimos en fe, formamos un escudo aún más grande. Piensa en un ejército, cada soldado con su escudo, formando una muralla impenetrable. Así es como la Iglesia se fortalece cuando nos apoyamos mutuamente en fe, cuando oramos unos por otros y cuando compartimos nuestras historias de la fidelidad de Dios. El apoyo mutuo y la oración intercesora crean una barrera espiritual que hace que el enemigo retroceda. Sin embargo, al igual que un escudo físico necesita ser mantenido, nuestra fe también necesita cuidado constante. A veces la duda o el desánimo intentarán agrietar ese escudo, pero es allí donde debemos renovar nuestra confianza en Dios, recordando sus promesas, su fidelidad pasada y permaneciendo firmes en la oración y la palabra. La fe no solo nos protege, sino que también nos impulsa a avanzar. Nos permite soñar más grande, creer en lo imposible y ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Nos da el valor para cumplir nuestra misión de compartir el Evangelio, de servir a los demás y de enfrentar cualquier oposición con valentía. Así que, hoy, tomemos el escudo de la fe. No importa cuántos dardos vengan, no importa cuán fuerte sea el ataque, con Dios a nuestro lado y con el escudo de la fe levantado, estamos protegidos. Y no solo estamos llamados a resistir, sino a avanzar, confiando plenamente en que con Dios somos más que vencedores. Número 7. Efesios 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Imagina que estás en medio de una batalla espiritual donde tu mente es el campo de batalla más importante. En esa lucha, Dios te da una protección esencial, el yelmo de la salvación. Así como un casco protege la cabeza de un soldado en combate, el yelmo de la salvación protege nuestra mente. Es ahí donde se libran algunas de las batallas más difíciles, donde el enemigo busca sembrar dudas, temores y confusión. Pero cuando llevamos puesto el yelmo de la salvación, estamos cubiertos por la verdad de que nuestra salvación es segura en Cristo. Este yelmo nos recuerda, una y otra vez, que somos hijos de Dios, redimidos, amados, y que ninguna acusación o mentira del enemigo puede cambiar eso. La mente es vulnerable cuando no está protegida por esta verdad. Sin el yelmo de la salvación, fácilmente caemos en las trampas del enemigo. Las dudas comienzan a ganar terreno, los pensamientos de fracaso o condenación nos invaden y empezamos a creer que no somos lo suficientemente buenos, que hemos fallado demasiado o que Dios ya no está con nosotros. Pero el yelmo nos recuerda que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Eso cambia todo, nos da una confianza inquebrantable. Romanos 8, versículo 1 lo dice claramente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es el poder del yelmo, la protección que cubre nuestra mente contra esas acusaciones. Y no solo nos protege de las dudas, también refuerza nuestra identidad en Cristo. Nos permite recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Nos ancla en la verdad de que somos amados incondicionalmente, que hemos sido llamados con un propósito y que nuestra identidad no depende de nuestros errores o de lo que el mundo dice de nosotros. Es un recordatorio constante de que somos hechos nuevos en Cristo,
una nueva creación. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos adversidades? Es en esos momentos cuando el yelmo es más crucial, porque nos recuerda que nuestra esperanza está en Dios, que Él tiene un plan incluso en medio de las dificultades. El yelmo nos mantiene enfocados en la promesa de que, aunque este mundo esté lleno de pruebas, nuestra salvación está segura y nuestra victoria final ya ha sido garantizada en Cristo. Eso nos da paz y fuerza para seguir adelante. Por otro lado, Dios no solo nos da una defensa, sino también un arma poderosa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diferencia del yelmo que protege, la espada nos permite atacar. La palabra de Dios no es solo un libro, es viva y poderosa, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida, revelando la verdad y destruyendo las mentiras del enemigo. Hebreos 4:12 nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Cada vez que usamos la palabra, estamos enfrentando las mentiras y tentaciones del enemigo con la verdad de Dios. Jesús mismo nos mostró cómo usar esta espada en la tentación en el desierto. Satanás intentó tentarlo 3 veces y cada vez Jesús respondió: escrito está. Él no discutió, no razonó, simplemente proclamó la verdad de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Cuando el enemigo nos ataque con mentiras o nos haga dudar, tomamos la espada del Espíritu y declaramos las promesas de Dios sobre nuestra vida. Para manejar esta espada, debemos conocerla. Y eso significa estudiar, memorizar y meditar en las Escrituras. No podemos usar un arma que no conocemos. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más preparados estamos para enfrentar las mentiras del enemigo. Cada versículo que memorizamos, cada promesa que interiorizamos, es como afilar nuestra espada, haciéndola más efectiva en el combate espiritual. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu trabajan en sinergia. Mientras el yelmo protege nuestra mente, la espada nos permite contraatacar. Cuando el enemigo susurra mentiras como «no eres digno» o «Dios te ha abandonado», podemos proteger nuestra mente con el yelmo recordando nuestra salvación y luego tomar la espada y responder con la verdad de la palabra: «Soy una nueva creación en Cristo. Dios nunca me dejará ni me desamparará». Esta combinación nos permite no solo defendernos, sino avanzar en nuestra vida espiritual. Por último, no podemos olvidar la importancia del entrenamiento. Así como un soldado se entrena para usar sus armas, nosotros también debemos entrenarnos en el uso del yelmo y la espada. Esto significa hacer de la oración, el estudio de la palabra y la adoración una parte diaria de nuestra vida. Es en estos momentos que Dios afila nuestras habilidades espirituales, fortaleciendo nuestra mente y preparándonos para la batalla. ¿Y cómo impacta esto nuestra vida diaria? En el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, la protección del yelmo y el poder de la espada cambian la manera en que enfrentamos las dificultades. Nos permiten ver cada situación desde la perspectiva de nuestra salvación y atacar los problemas con la verdad de la palabra. Así que, hoy, tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu con la confianza de que estamos completamente equipados para cualquier batalla que enfrentemos. Número 8. Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, amigos, es el aliento vital de nuestra vida espiritual. Sin ella, es como si tratáramos de atravesar una batalla sin comunicación con nuestro comandante. Puedes tener la armadura más impresionante, estar equipado con la verdad, la justicia, la salvación y la fe. Pero si no estás conectado con Dios a través de la oración, estarás luchando en tus propias fuerzas. Y lo que hace la oración es activar todo lo que hemos recibido de Dios. Nos pone en sintonía con su voluntad. Nos da acceso a su poder. Imagina a un soldado en medio del campo de batalla sin comunicación. Puede que tenga todas las herramientas, pero sin saber las instrucciones, no podrá usarlas de manera efectiva. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es donde recibimos nuestras órdenes, donde encontramos la fortaleza para seguir adelante cuando las fuerzas faltan. Y lo más importante, la oración no es una rutina religiosa, es un diálogo constante, una relación viva con Dios que nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Cuando oramos, invitamos a Dios a que tome el control de nuestras batallas y actúe en nuestras circunstancias. Orad sin cesar, nos dice la Biblia. Pero,
¿Cómo es posible orar sin detenerse? No significa estar de rodillas todo el día, sino vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios, integrando la oración en cada aspecto de nuestra vida diaria. Es una conversación continua, desde el momento en que despertamos, mientras vamos al trabajo, mientras cuidamos de nuestra familia. Puedes estar lavando los platos y hablando con Dios en tu corazón, pidiendo sabiduría o simplemente expresando gratitud. Esa es la clave, vivir en una actitud constante de dependencia de Dios. Y es importante recordar que no hay una sola manera de orar. Hay oraciones de adoración, de gratitud, de súplica, de intercesión. Cada una tiene su lugar y su propósito. En algunos momentos necesitamos alabar a Dios simplemente por quién es. En otros necesitamos clamar por ayuda y en otros más, intercedemos por las necesidades de los demás. La diversidad en nuestra vida de oración nos permite abordar cada aspecto de nuestra relación con Dios. En los tiempos difíciles, a veces solo podemos decir, Señor, ayúdame. Pero incluso esas oraciones sencillas tienen un gran poder. Y cuando hablamos de orar en el Espíritu, nos referimos a una oración guiada por el Espíritu Santo. No es algo que nace de nuestra propia capacidad, sino de la guía divina. A veces no sabemos ni qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros, como dice Romanos, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es una oración que trasciende nuestras limitaciones humanas, donde entregamos nuestra voluntad y dejamos que el Espíritu guíe nuestros corazones hacia la voluntad de Dios. Es una conexión más profunda con el corazón de Dios, y es ahí donde nuestra vida de oración realmente toma un nuevo nivel de efectividad. La vigilancia en la oración también es crucial. No es solo pedir una vez y ya está, es mantenerse alerta, conscientes de que la batalla espiritual continúa. Ser vigilantes en la oración significa estar atentos a lo que Dios está haciendo y a lo que el enemigo podría estar intentando. Jesús mismo nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26. Esto nos recuerda que debemos estar espiritualmente despiertos, orando con perseverancia, sabiendo que no siempre veremos resultados inmediatos, pero confiando en que Dios está obrando. Y no podemos olvidarnos de orar por los demás. La oración intercesora es un acto de amor. Cuando oramos por todos los santos, estamos extendiendo nuestras oraciones más allá de nuestras propias necesidades y uniéndonos con el corazón de Dios para los demás. La oración por otros fortalece a la comunidad de creyentes, crea lazos de unidad y trae fortaleza y aliento a quienes lo necesitan. A veces, tus oraciones por alguien más pueden ser la razón por la que ellos encuentran paz o superan una dificultad. La oración también tiene un poder transformador increíble. No solo transforma nuestras circunstancias, sino que nos transforma a nosotros mismos. Cuanto más oramos, más somos moldeados a la imagen de Cristo. Nos volvemos más pacientes, más compasivos, más llenos del fruto del Espíritu. Y cuando la Iglesia se une en oración, vemos avivamientos, renovaciones espirituales, cambios profundos en las comunidades. La historia está llena de ejemplos de cómo la oración persistente ha cambiado naciones, restaurado familias y traído sanidad a los corazones rotos. Así que, ¿cómo enriquecemos nuestra vida de oración? Hay herramientas que podemos usar, como llevar un diario de oración para registrar nuestras peticiones y las respuestas de Dios. Es asombroso ver cómo Dios obra cuando podemos mirar hacia atrás y ver todas las oraciones contestadas. También podemos apartar tiempos especiales de ayuno y retiros para enfocarnos en Dios sin distracciones. Y en nuestro mundo moderno, incluso la tecnología puede ayudarnos. Existen aplicaciones que nos recuerdan orar, que nos conectan con grupos de oración y nos brindan guías de oración para diferentes situaciones. La oración, amigos, no es una opción en la vida del creyente. Es nuestra fuente de poder, es nuestro refugio y es nuestra conexión directa con el Creador del universo. Así que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con perseverancia. Cuando lo hagamos veremos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean de maneras sorprendentes. Número 9. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no se basan en la fuerza humana ni en estrategias mundanas.
Son armas poderosas, espirituales, directamente provistas por Dios. Y es que muchas veces intentamos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, utilizando nuestras ideas, nuestras habilidades, pero olvidamos que hay una batalla mucho más profunda. Es una lucha espiritual, y para esa lucha necesitamos el arsenal divino. El apóstol Pablo lo dice claramente en Corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas de las que habla no son murallas físicas, sino estructuras espirituales, mentales y emocionales que el enemigo levanta en nuestras vidas. Son formas de pensar, patrones de conducta o actitudes que se oponen a la verdad de Dios. Tal vez has identificado fortalezas en tu vida, pensamientos recurrentes de derrota, de insuficiencia, de miedo. O tal vez has visto en la sociedad ideologías y sistemas que se levantan contra la palabra de Dios. Estas son las fortalezas que debemos derribar, y lo hacemos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Una de las armas más poderosas es la palabra de Dios, descrita como una espada en Efesios 6:17. No es cualquier espada, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es con esta espada que enfrentamos las mentiras del enemigo, que cortamos de raíz las ataduras espirituales que nos han mantenido esclavizados. Piensa en Jesús, cuando fue tentado en el desierto. No respondió con argumentos o razonamientos humanos, simplemente declaró: escrito está. Cada vez que el enemigo intentó tentarlo, Jesús usó la palabra de Dios como una espada para rechazar las mentiras. Y esa misma arma está disponible para ti y para mí. Cada vez que nos encontramos en una batalla mental, emocional o espiritual, debemos declarar la verdad de la Escritura, porque ella tiene el poder para liberarnos. Otra de nuestras armas es la fe. Pablo la describe como un escudo que apaga los dardos encendidos del maligno, Efesios. Estos dardos pueden ser pensamientos de duda, de temor, de ansiedad, y a veces esos pensamientos vienen en los momentos más vulnerables. Pero cuando levantamos el escudo de la fe, cuando decidimos confiar en las promesas de Dios por encima de lo que vemos o sentimos, esos dardos pierden su poder. La fe no solo nos protege, también nos da la fuerza para seguir adelante, para avanzar cuando todo parece estar en nuestra contra. Y por supuesto, no podemos olvidar la oración. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es donde encontramos fortaleza, dirección y poder. Es en la oración donde recibimos las estrategias divinas para cada batalla. Tal vez hoy te sientes agotado, sin saber cómo enfrentar la próxima situación. La oración no es solo una opción más, es tu conexión con el poder de Dios. Cuando oramos, estamos invocando la intervención divina, trayendo el cielo a la tierra. Pero algo muy importante que debemos recordar es que estas armas no funcionan por nuestra capacidad, sino por el poder de Dios. No se trata de lo fuertes o inteligentes que seamos, se trata de cuánto confiamos en el poder de Dios para actuar en nuestras vidas. A veces, enfrentamos fortalezas que parecen inquebrantables. Adicciones, problemas familiares, situaciones que llevan años sin resolverse. Y es fácil caer en la desesperación, pensar que ya no hay solución. Pero cuando dependemos del poder de Dios, cuando reconocemos que Él es capaz de derribar esas fortalezas, comenzamos a ver lo imposible volverse posible. Es un cambio de perspectiva. Debemos empezar a ver nuestros problemas no solo como desafíos físicos o emocionales, sino como batallas espirituales. Detrás de cada conflicto, cada obstáculo, hay una dimensión espiritual que muchas veces ignoramos. Cuando abordamos los problemas desde esta perspectiva, no solo vemos los síntomas, sino que vamos a la raíz, a la verdadera causa. Y con las armas espirituales que Dios nos ha dado, podemos enfrentar y superar esas batallas. Esto también implica adoptar estrategias espirituales para nuestras luchas diarias. No solo se trata de orar en los grandes problemas, sino de buscar la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. ¿Tienes un conflicto en el trabajo? ¿Dificultades en tu familia? Busca la dirección de Dios, aplica los principios bíblicos, porque en ellos encontrarás la sabiduría para tomar decisiones correctas y avanzar con victoria. Y es importante recordar que la guerra espiritual no es algo que se gana de un día para otro. Es una victoria progresiva. A medida que identificamos las fortalezas en nuestra vida y las derribamos una por una,
comenzamos a ver cambios. El carácter se transforma, las actitudes cambian y los frutos del Espíritu se hacen evidentes. La paciencia, el amor, la paz empiezan a surgir donde antes había temor y conflicto. Finalmente no estamos solos en esta batalla. La guerra espiritual no es solo individual, es comunitaria. La unidad entre los creyentes es fundamental. Cuando nos unimos en oración, en apoyo mutuo, cuando luchamos juntos, somos más fuertes. Y ese testimonio de victoria, de vidas transformadas, es lo que el mundo necesita ver. Una iglesia que vive en victoria espiritual es una iglesia que impacta su comunidad, que atrae a otros hacia Cristo, porque la evidencia de su poder es innegable. Así que hoy te animo a tomar las armas espirituales que Dios te ha dado. No pelees en tus propias fuerzas, no te rindas ante las fortalezas que parecen imposibles de derribar. Con Dios, todas las cosas son posibles. Él te ha equipado con todo lo que necesitas para ser más que vencedor. Número 10, Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La vida cristiana es un viaje que nos lleva de la oscuridad a la luz, de la noche al día. Pablo nos recuerda en Romanos 13 que la noche está avanzada y se acerca el día, una poderosa metáfora que nos habla de la urgencia de dejar atrás las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. Este versículo es un llamado directo a cada uno de nosotros a entender que el tiempo es corto, que la oscuridad que simboliza el pecado, la ignorancia y la separación de Dios está llegando a su fin. El día, que representa la revelación de Cristo, su presencia y el establecimiento de su reino, está a la vuelta de la esquina. La imagen de la noche y el día nos empuja a reflexionar sobre nuestra vida. La noche en la Biblia no es solo el momento físico de oscuridad, sino también un símbolo de la vida sin Cristo, una vida de esclavitud al pecado, de separación de Dios. Es en esa oscuridad donde la humanidad ha caminado durante siglos, sin dirección, sin esperanza. Pero Pablo dice que el día se acerca, y ese día no solo es la segunda venida de Cristo, también es cada nuevo amanecer en nuestra vida, cada momento en que decidimos dejar la oscuridad atrás y caminar hacia la luz. Este llamado de Pablo lleva un sentido de urgencia. No podemos esperar. No hay tiempo que perder. La noche está avanzada, y eso nos muestra que el tiempo para permanecer en el pecado está acabando. Dios nos está diciendo, es el momento de cambiar, de despertar de nuestra indiferencia espiritual. Tal vez algunos de nosotros hemos estado postergando decisiones importantes en nuestra vida espiritual, pero el tiempo de actuar es ahora. El día está a punto de amanecer, y no podemos permitirnos seguir dormidos espiritualmente. Pablo nos insta a desechar las obras de las tinieblas. Esto no es solo una sugerencia, es un imperativo. Debemos identificar las áreas de nuestra vida que están todavía atadas a la oscuridad, aquellas actitudes y comportamientos que no reflejan la luz de Cristo. Mentiras, engaños, inmoralidades, envidia, odio, todas estas son obras de las tinieblas que el enemigo usa para mantenernos atrapados. No podemos permitir que estas cosas sigan teniendo lugar en nuestra vida si queremos caminar en la luz. Pero abandonar estas obras no es un proceso pasivo. Requiere una decisión consciente, una acción deliberada. Debemos ser intencionales en alejar de nuestra vida todo lo que no glorifique a Dios. Esto es un compromiso diario, no algo que se hace una vez y se olvida. Cada día es una nueva oportunidad para decir, hoy decido caminar en la luz, hoy elijo desechar las obras de las tinieblas. Y Pablo no solo nos pide que dejemos atrás la oscuridad, sino que nos da una solución. Vistámonos las armas de la luz. No se trata solo de abandonar algo, se trata de revestirnos con algo mucho más poderoso. Las armas de la luz son las virtudes y las características que reflejan el carácter de Cristo. Amor, integridad, santidad, pureza. Estas no solo nos protegen, sino que también nos capacitan para avanzar con confianza en un mundo oscuro. Así como un soldado se prepara para la batalla, nosotros nos preparamos cada día para enfrentar las tentaciones y dificultades con las armas que Dios nos ha dado. Vivir en la luz transforma completamente nuestra identidad. Dejamos de ser hijos de las tinieblas para convertirnos en hijos de la luz. Este no es solo un cambio superficial, es un cambio profundo en nuestro ser, en nuestra naturaleza y propósito. Y como hijos de la luz, tenemos una responsabilidad. No solo debemos vivir de acuerdo con la verdad de Dios,
sino que debemos ser un reflejo de su gloria en este mundo. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Cuando las personas nos miren, deberían ver la diferencia que Cristo ha hecho en nosotros. Deberían ver una luz que brilla, incluso en medio de la oscuridad. Todo esto lleva una sensación de urgencia escatológica. Sabemos que el tiempo es limitado. Nuestra vida en esta tierra es breve, y cada día es una oportunidad para prepararnos para la eternidad. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Nuestras prioridades deben alinearse con la perspectiva del reino de Dios. Lo que hagamos ahora, cómo vivamos ahora, impactará no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro eterno. Esta transformación personal no solo afecta nuestra vida, también tiene un impacto en nuestra comunidad. Cuando un creyente es transformado por la luz de Cristo, esa transformación no puede quedarse contenida en una vida individual. Afecta a las familias, a las relaciones, a las comunidades enteras. El cambio en una persona crea una ola de influencia positiva que puede llevar a la transformación de muchas otras vidas. Juntos, como iglesia, como comunidad de creyentes, podemos crear una cultura de luz en medio de una sociedad llena de oscuridad. Imagina lo que sucedería si cada uno de nosotros decidiera caminar en la luz todos los días, dejando atrás las tinieblas. Si nos uniéramos como cuerpo de Cristo, fortalecidos mutuamente, avanzando juntos con las armas de la luz. El impacto sería inmenso. Seríamos un faro de esperanza, una iglesia viva que brilla intensamente en este mundo que tanto necesita la verdad de Dios. Hoy, más que nunca, es el momento de desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. La noche está avanzada, pero el día se acerca. Que cada uno de nosotros decida caminar en esa luz, siendo un reflejo de Cristo, transformando no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean. Número 11. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Piensa en las veces que has enfrentado dificultades, críticas o ataques. Quizás te has sentido vulnerable, expuesto a las flechas del enemigo, ya sea a través de palabras hirientes, circunstancias adversas o incluso tentaciones que parecen ser demasiado fuertes para resistir. Pero hay una promesa poderosa en Isaías 54 que nos recuerda que, sin importar cuán duro sea el ataque, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Es una garantía de que Dios está de nuestro lado y que su protección es invencible. Cuando hablamos de armas forjadas, no nos referimos solo a armas físicas, sino a cualquier tipo de ataque que el enemigo pueda lanzar contra nosotros. Estas armas pueden ser palabras de crítica, acusaciones falsas, tentaciones que nos quieren alejar del propósito de Dios, o incluso las pruebas que nos hacen dudar de nuestra fe. El enemigo es experto en usar todo tipo de estrategias para desestabilizarnos, para sembrar miedo, inseguridad o desconfianza en nuestro corazón. Pero lo que la Biblia nos asegura es que estas armas no tendrán éxito, no prosperarán. Esto no significa que no habrá ataques, porque ciertamente los habrá. Pero lo que sí significa es que, al final, esos ataques no podrán destruirnos porque Dios está allí para neutralizarlos. Dios promete que Él es quien desmantela cada plan del enemigo. Y aunque en medio del ataque puedas sentir el impacto inicial, la clave está en recordar que el final está en manos de Dios, y Él siempre tendrá la última palabra. Piensa en personajes bíblicos como Job, quien fue sometido a ataques intensos en su vida, perdió todo lo que tenía, su salud se deterioró y fue acusado por sus amigos. Sin embargo, al final, Dios lo restauró y demostró que ninguna de esas armas prosperó, porque su fe se mantuvo firme. Una parte fundamental de esta promesa es la autoridad que Dios nos da para condenar toda lengua que se levante en juicio. Las lenguas aquí representan acusaciones, críticas o palabras que buscan dañar nuestra reputación o nuestra identidad en Cristo. Puede que te hayas encontrado en situaciones donde otros te han difamado, donde tus acciones o creencias han sido puestas en duda. Pero Dios nos da el poder para refutar esas acusaciones, no con venganza, sino con la verdad y la justicia de Dios. Es importante entender que cuando condenamos estas lenguas, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino bajo la autoridad de Dios. Él es nuestro defensor, el que vindica a sus hijos.
Esto nos libera del deseo de buscar venganza o de preocuparnos demasiado por lo que los demás digan de nosotros. Cuando sabes que Dios es quien te defiende, puedes mantenerte en paz, incluso cuando otros te juzguen o hablen mal de ti. Nuestra seguridad como creyentes no proviene de las circunstancias externas. No depende de si las personas nos aprueban o de si nuestras situaciones son perfectas. Proviene de saber que nuestra identidad está firmemente arraigada en Dios. Él es nuestra fuente de afirmación y protección, y eso nos da una paz que trasciende cualquier ataque o acusación. Jesús dijo en Juan 14, «Mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta es la paz que nos permite mantenernos firmes en medio de la adversidad, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Además, Dios tiene una manera maravillosa de transformar los ataques del enemigo en oportunidades para mostrar su poder. Lo que el enemigo pretende usar para destruirnos, Dios lo convierte en un testimonio de su fidelidad y poder. Cada adversidad puede ser una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nos fortalezcamos espiritualmente. Es lo que Santiago 1 nos enseña cuando dice que debemos considerar las pruebas como motivo de gozo, porque a través de ellas nuestra fe se perfecciona. Dios garantiza la victoria final. Aun cuando el camino sea difícil, podemos tener la certeza de que Dios está obrando para nuestro bien. Pero esta promesa de protección también viene con una responsabilidad. Dios nos llama a mantenernos firmes en la verdad y en la integridad, a vivir de manera que refleje su justicia. No podemos esperar la protección de Dios mientras vivimos fuera de su voluntad o actuamos de manera contraria a sus principios. Nuestra vida debe ser un reflejo de su luz, y eso significa resistir la tentación de tomar la justicia por nuestras propias manos, confiar en que Dios se encargará de los detalles. Cultivar una confianza activa en Dios es fundamental. No se trata solo de creer en esta promesa de protección, sino de vivirla diariamente a través de la oración, la dependencia de su fortaleza y la declaración de su palabra en momentos de prueba. Filipenses 4, versículo 6, nos recuerda que no debemos estar afanosos por nada, sino que en toda situación debemos hacer nuestras peticiones conocidas a Dios con acción de gracias. Esa es la clave, confiar activamente en que Dios tiene el control. Finalmente, esta promesa no es solo para beneficio individual. Hay una dimensión comunitaria que debemos abrazar. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es un refugio donde nos apoyamos mutuamente. Cuando nos unimos como comunidad, nos defendemos y fortalecemos unos a otros en tiempos de adversidad. Y este testimonio colectivo de la fidelidad de Dios no solo nos protege, sino que también es un poderoso testimonio para el mundo. Las personas verán cómo, a pesar de los ataques, los creyentes permanecen firmes, invulnerables en su fe. Este testimonio atraerá a otros a la verdad de Dios, porque verán que en Él hay una protección que el mundo no puede ofrecer. Así que, hoy más que nunca, recuerda que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios te defiende, te protege y te da la autoridad para vivir invencible en su poder. Número 12. Salmos 18, versículo 39. Pues tú me ceñiste de fuerza para la batalla, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Cuando hablamos de estar ceñidos de poder divino, no estamos hablando de una fuerza común o humana. Estamos hablando de algo mucho más grande, una fuerza que viene directamente de Dios. Él es quien nos equipa, quien nos da la fortaleza para enfrentar cada batalla, para superar cada obstáculo. Y esa fuerza no es solo física, es una fuerza espiritual, emocional, que nos sostiene en los momentos más oscuros y difíciles. Tal vez te has sentido débil en algún momento, como si no tuvieras la capacidad para continuar, pero recuerda, no es tu fuerza la que cuenta, es la fuerza que Dios te da. Él te ceñe de poder, como un guerrero que se prepara para la batalla, asegurándose de que tienes todo lo necesario para salir victorioso. Esta fuerza divina es multidimensional. No se limita solo a nuestras fuerzas físicas. Hay momentos en los que nuestras emociones están por el suelo, o cuando espiritualmente nos sentimos secos, sin vida. Es en esos momentos cuando la fuerza de Dios se manifiesta de maneras que ni siquiera imaginamos. Él nos levanta, nos capacita para seguir adelante, y lo más increíble es que esa fuerza va más allá de lo que nosotros pensamos que somos capaces de hacer. Como dice en Salmos 18, tú me ceñiste de fuerza para la batalla.
Esta promesa es para todos nosotros, y cada batalla que enfrentamos, sea emocional, física o espiritual, la enfrentamos con una fuerza que proviene directamente del cielo. Ahora, enfrentemos la realidad. En la vida del creyente, las batallas son inevitables. Ser cristiano no significa estar exento de problemas o dificultades. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero la buena noticia es que no estamos solos. No luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza que Dios nos proporciona. Cada lucha, ya sea contra la tentación, el desánimo o las dificultades de la vida cotidiana, es una oportunidad para que Dios demuestre su poder en nosotros. Y aquí es donde se hace evidente la diferencia entre enfrentar una batalla con nuestra propia capacidad y enfrentarla con la fortaleza de Dios. Porque cuando dependemos de Él, nuestra confianza no está en lo que podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Quizás hoy te encuentres en medio de una batalla. Tal vez sientas que los problemas te están superando. Puede que estés luchando contra la ansiedad, el miedo o incluso con decisiones difíciles. Pero quiero animarte con esta verdad. La victoria está asegurada. Dios no solo te da la fuerza para luchar, sino que también garantiza la victoria. A veces esa victoria no llega de inmediato, y puede que no siempre se vea como nosotros esperamos, pero la promesa de Dios es clara. Él humillará a tus enemigos, y los obstáculos que hoy parecen inquebrantables serán sometidos bajo su poder. Recuerda cómo David enfrentó a Goliat, no con la fuerza humana, sino con la convicción de que Dios estaba con él. Del mismo modo, Dios está contigo en cada batalla que enfrentas. Pero aquí hay algo importante. Aunque Dios nos da la victoria, no debemos olvidarnos de la humildad. La fuerza que recibimos no es para que nos gloriemos en nosotros mismos, sino para que reconozcamos que todo lo que logramos lo hacemos por su gracia. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras habilidades, nuestra inteligencia o nuestras estrategias son las que nos llevan a la victoria. Pero el creyente debe recordar siempre que es Dios quien pelea nuestras batallas. Y cuando logramos una victoria, debemos darle la gloria a Él. Debemos mantenernos agradecidos y dependientes de su poder, reconociendo que sin Él no podríamos haber vencido. La promesa de Dios es que Él peleará nuestras batallas. Él es el guerrero que va delante de nosotros, abriendo camino, desmantelando los planes del enemigo. En Éxodo 14, Dios le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este es el mismo mensaje para nosotros hoy. No necesitamos luchar solos. Dios ya está peleando por nosotros. Lo que debemos hacer es confiar en Él, obedecer sus instrucciones y dejar que Él se encargue de los resultados. A veces, eso significa soltar nuestro deseo de controlar la situación y permitir que Dios sea quien actúe a su manera y en su tiempo. Y no podemos olvidar que nuestras victorias personales tienen un impacto más allá de nosotros. Cuando otros ven la fuerza de Dios manifestándose en nuestras vidas, cuando ven cómo superamos dificultades con la ayuda de Dios, eso se convierte en un testimonio poderoso. Nuestra fortaleza en tiempos de prueba puede ser lo que inspire a alguien más a buscar a Dios. Somos testigos de su poder, y nuestras victorias pueden ser la semilla que lleve a otros a conocer a Cristo. Además, no estamos solos en esta batalla. Como parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de un ejército espiritual. Cuando luchamos juntos, nos fortalecemos mutuamente. Los testimonios de otros creyentes nos animan, y nuestra experiencia de victoria puede animar a quienes están luchando. La comunidad de fe es esencial en la batalla espiritual. No fuimos diseñados para luchar solos, sino para apoyarnos unos a otros en la oración, en el consejo y en la comunión. Juntos, como iglesia, avanzamos con el poder de Dios, enfrentando los desafíos del mundo con una confianza invencible en su fuerza. Así que, hoy, recuerda que Dios te ha ceñido de fuerza. No importa la batalla que enfrentes, no estás solo y no luchas en tus propias fuerzas. Confía en que Dios te ha equipado para vencer y que su poder en ti es más que suficiente para cualquier desafío que se presente. Levántate con valentía, sabiendo que la victoria ya está asegurada en Cristo. A lo largo de este viaje, hemos profundizado en el poderoso equipamiento espiritual que Dios nos otorga a través de su armadura divina. Desde la verdad que nos ceñe hasta el yelmo de la salvación que protege nuestra mente, hemos visto cómo cada pieza de la armadura de Dios tiene un propósito claro y vital en nuestra vida diaria.
No se trata solo de conceptos teológicos, sino de herramientas prácticas que podemos y debemos usar para enfrentar los desafíos espirituales y físicos que encontramos a diario. Dios no nos ha dejado indefensos, sino completamente armados para resistir y vencer los ataques del enemigo. Felicidades por llegar hasta el final. Espero de todo corazón que este mensaje haya sido una bendición para ti, que te haya fortalecido y recordado las verdades inquebrantables de Dios para tu vida. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, momentos de soledad, pero qué maravilloso es saber que no estamos solos, que Dios camina a nuestro lado y nos sostiene con su amor y fidelidad. Si te llevas algo de todo esto, que sea la certeza de que Dios está contigo en cada paso que das. Agradezco profundamente que hayas dedicado este tiempo para escuchar y reflexionar sobre las promesas de Dios. Te animo a seguir firme, confiando en su plan, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para experimentar su poder y su paz de una manera más profunda. Que Dios te bendiga grandemente y te llene de su paz y fortaleza cada día. Hasta la próxima. Si este mensaje ha tocado tu corazón o te ha dado fuerzas en medio de las pruebas, te invito a darle like a este video. No solo es una forma de apoyar este contenido, sino también de compartir esta palabra de esperanza con otros que lo necesitan. Escribiendo valentía en los comentarios, estarás declarando que, sin importar las pruebas, eliges caminar en la valentía que viene de Dios. Será un recordatorio para todos de que con Dios somos más fuertes.